empecé a empaparme de toda la información que pudiera de todo lo que se estaba viviendo en la ansiedad, qué tipos de ansiedad existen, cómo se manifiestan, por qué, las causas, etc. Y hubo momentos en donde de verdad sentí que toqué fondo ahí. O sea, sí hubo un momento de quiebre en donde dije, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto. Me rajo, o sea, ya. Y mi mamá me decía, mijita, es que no te preocupes, no te vas a morir. Yo le decía, y es lo peor que te pueden decir, ¿no? Así como que... Sí, o sea, yo le decía, mami, te lo juro que lo que quiero ya es morirme. O sea, yo ya no quiero estar sufriendo esto. Ya llegué a un punto en el que ya no me importaba morirme. O sea, ya lo que me importaba era no estar sufriendo. Creo que usamos la palabra depresión muy suelta, muy al ahí se va, porque cuando experimentas de verdad lo que es una depresión, dices, ay, güey. Bienvenidos a Transfórmate otra vez, y hoy vamos a platicar un tema súper interesante, porque así como es vital en nuestra vida hacer ejercicio, comer sano, así como nos bañamos, así como te lavas los dientes, hay un hábito importantísimo que creo que cada ser humano debería de estar practicando. Y bueno, pues hoy tenemos a Pau Arroyo, experta en este tema, y nos va a platicar un poquito acerca de la meditación, de su vida, de su experiencia. Y pues ahora sí que tiene muchísimo que aportar y aprender de ella. Entonces pues vamos a empezar. ¿Cómo estás, Pau? Muchas gracias, Dani. Qué honor tenerme aquí. No es cierto. Qué honor, claro. Qué honor que me hayas invitado. De verdad te agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para poder compartir lo que tenga que compartir. Exacto. Pues bueno, y empezando con la plática y el tema, pues quisiera saber cómo empezó ahora sí que tu transformación, cómo fue, porque pues no nacimos y nos enseñaron a meditar nuestros papás y la verdad es que hace unos años no había esta cultura de meditación y de conocernos a nosotros mismos tanto como hoy. Claro. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Y ahorita platicamos un poquito más sobre los beneficios y todo esto que hace en nuestro cuerpo físicamente, ¿no? Entonces... Claro que sí. La meditación vino a mi vida, yo creo que paulatinamente, fue un proceso que se fue dando poco a poco. Desde muy chica mi mamá ya lo practicaba, cierto tipo de meditación, o así como pues ponía los mantras de repente en la casa, cosillas así. ¿Era algo que tú veías? Sí, era algo que yo veía, estuvo en el curso de milagros, entonces más o menos como que estaba en el ambiente, no tan intenso, porque sí he conocido personas que desde muy chiquitas están con ese hábito, yo no tanto. Más fue algo que sí fui conociendo por mi mamá básicamente, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida, como te digo, tenía más o menos una noción de qué era, no lo practicaba, y después fue avanzando mi vida y finalmente hace alrededor de 5 o 6 años empiezo a experimentar con los ataques de ansiedad, pánico, y pues de la mano venía la depresión, ¿no? He contado esa historia mucho y creo que ya la tengo en repeat. Más me gusta mucho compartir esta historia, Dani, porque siento que muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo aquí en tu programa pueden relacionarse. Desgraciadamente es algo que está sucediendo cada vez más. Es algo que se está volviendo cada vez más común. Y pues yo creo que es muy importante hacer conciencia de qué es lo que está pasando para poder... pues tomar el toro por los cuernos. Voy a hacer aquí la pausa de lo que estábamos platicando ahorita antes de empezar, que esto de los ataques de ansiedad y todo lo que nos causa, pues, ¿qué será? Estrés, ¿verdad? Pues en muchos casos sí es estrés. En muchos casos sí. Ahorita nos cuentas, pero me ha tocado 3 personas que conozco realmente muy, muy cercanas a mí, que les ha pasado. Y pues es algo que de afuera dices, no le entiendo qué está pasando y cómo es posible que esté sucediendo esto que al parecer es muy grave. Entonces, ¿cómo te fue a ti? ¿Qué sucedió? Fíjate que para mí fue así como que de un día a otro. O sea, no tenía idea de lo que me estaba sucediendo y por ende viene como mucho miedo, ¿no? Entonces yo estaba creo que empezando con un canal de YouTube con una persona que me había contratado, de que vamos a empezar un canal, etcétera, y me gustaría que tú conducieras el programa. Entonces estaba yo empezando con ese proyecto. Ahora, un poquito previo a eso, yo me acabé de venir de vivir de Estados Unidos. O sea, me acabé de venir a Monterrey, viví en Estados Unidos cerca de como 10, 15 años más o menos, ya ni me acuerdo. Entonces, cuando me vengo acá otra vez a Monterrey, pues imagínate el cambio, ¿no? Fue un cambio de cultura, fue un cambio de...
y la verdad es que estamos cerquita, o sea, no me quiero ir muy como que, ay, se fue del otro lado del mundo, fui aquí a Estados Unidos. Pero es una sociedad muy diferente. Claro, entonces son muchas cosas diferentes. Yo estaba súper acostumbrada ya a todo el movimiento, cómo se mueve ya la sociedad, el tráfico, por ejemplo, que cosa que aquí en Monterrey está de locos. Entonces, muchos de esos cambios me fueron como afectando más indirectamente. Uno me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de mí, ¿no? En ese inter recuerdo que también batallaba un chorro para conseguir trabajo, cosa que allá en Estados Unidos, pues, a lo que te hasta en Whataburger te daban trabajo de volada. Entonces, no batallaba mucho para eso allá, y aquí sí, ¿no? Entonces, ese también fue otro factor, en el sentido de que no estaba haciendo mucho durante el día, o sea, estaba así como que viendo a ver qué hacía, entonces mucho tiempo de ocio. Ahorita te voy a explicar por qué te comento esta parte. Eso es importante porque a veces el tiempo de ocio no... Sí, hay muchas veces que sí, más no todo el tiempo, ¿no? O dirigirlo. O sea, exacto, ¿no? dirigirlo hacia algo y tener mucho tiempo sin qué hacer, pues acuérdate que una mente desocupada y creamos muchas cosas que a lo mejor no queremos crear, ¿no? Entonces, pues estaba desocupada mucho tiempo, te digo, empecé con este proyecto. Para esto, cuando me vengo a vivir a Monterrey de nuevo, a los 2 meses más o menos, me dan anillo, el que es ahora mi esposo, y para mí representó un cambio súper importante en mi vida. O sea, para mí fue el salir de una etapa para entrar a otra completamente. Me estaban pasando muchas cosas. Muchos cambios radicales. En mi mente así yo lo veía, ¿no? Entonces, de un día para otro te digo que estaba con este proyecto y estábamos a punto de grabar un episodio y me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir como si me fuera a desvanecer, me empiezo a sentir como medio incómoda, medio mareada y me asusté. Entonces dije, bueno, ¿qué me está pasando, no? Entonces necesito irme a un hospital porque me siento rara. Quiero mencionar que yo soy cero, bueno, más bien, sí, no soy, porque ya volví a mi esencia. Cero hipocondriaca, cero preocupona de enfermedades, o sea, para que me entiendas, ni para el dolor de cabeza me tomaba nada. No era algo que me preocupara. No pensabas en eso. Para nada. Entonces, cuando me empiezan a pasar este tipo de situaciones, en donde me sentía así como mareada y rara y con mucho miedo, porque los que les ha pasado entenderán que es como una presión aquí en el pecho. ¿Te falta la respiración? Fíjate que ese síntoma es muy común, a mí no me dio ese síntoma, más bien era como una sensación de angustia muy pesada aquí en el pecho, miedo. Entonces, sí, era un miedo y no sabía qué, ¿no? Porque pues no hay nada que te esté amenazando enfrente, entonces ahí es cuando entra esta parte en donde dices, oye, ¿qué onda? ¿A qué le tengo tanto miedo si no hay nada enfrente de mí que me esté amenazando, ¿no? Entonces empecé, a experimentar eso, me voy al hospital, yo súper convencida de que tenía un tumor en la cabeza, o sea, fue lo primero que se me vino a la mente. Yo tengo algo en la cabeza y por eso me estoy mareando y por eso me siento mal, etcétera. Y pues me revisan, ¿no? Me hacen todo tipo de exámenes y me dicen, ¿no tienes nada? Y yo, ¿cómo que no tengo nada? Claro que tengo algo, o sea, entonces, ¿qué es lo que me está pasando, no? Para no hacerte el cuento, sí, fue muy frustrante. Para no hacerte el cuento largo, fueron una serie de estudios. Yo me iba a ir de viaje a unos días del primer ataque y esa noche la pasé terrible. Yo creo que es una de las noches más pesadas que he vivido en mi vida porque no podía dormir porque sentía que si me dormía me iba a morir, literal. Y tenía que estar pegada así al clima que me estuviera dando en la cara el aire acondicionado y total, bueno, fue un miedo horrible. Al día siguiente, lo primero que hago, ya sabes, ¿no? Pues endorfinas, entonces me salí a correr. 5 de la mañana porque no dormí, me salí a correr. Dije, claro que con esto ya me voy a sentir súper bien. Voy a salir de esto que no sé qué sea, no sé qué me esté pasando, pero voy a salir súper bien. Entonces me salí a correr, más o menos, llegué y otra vez me dio otro ataque. No lo controlas. No es algo que controles porque está viendo, digo, ya ahorita ya sé cómo funciona, más en ese momento no sabía, está viendo una reacción química en el cerebro, ¿no? Entonces la amígdala, que es una parte del cerebro, es así como una almendra chiquita que tenemos en el cerebro, es la que pues más bien como que es la responsable de que tengamos estas reacciones de lucha o huida. Entonces es la que reacciona ante una situación de peligro. Sí, ante una situación de peligro, pero cuando no estás viendo nada enfrente, imagínate lo que sientes, ¿no? Yo dije, no, pues me estoy volviendo loca. Claro. Entonces, bueno, le hablo al doctor, le digo, oye, ¿qué onda? Y me dice, ¿sabes qué? A mí se me hace que ya lo que tú traes es otra cosa. O sea, no creo que sea nada físico, se me hace que traes ansiedad.
¿qué es eso? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es ansiedad? Yo en mi vida había escuchado la palabra, si acaso, para mí, ansiedad era alguien que está comiendo compulsivamente. Sí, o que te muerdes las uñas, o que qué ansiedad, pero no a ese grado. Exacto, entonces, pues sí me saqué mucho de onda y empecé a investigar. Algo que siempre he tenido es que soy súper clavada, entonces pues me puse toda mi atención de lleno a ver qué me está pasando, ¿no? Y eso fue algo que me ayudó y al mismo tiempo me perjudicó porque estaba tan clavada con el qué me está pasando que era Google todo el día, todos los síntomas, los buscaba. Sí, no, o sea, me volví loca. Buscaba todos los síntomas y lo más maravilloso de esto, y digo maravilloso ahorita les voy a platicar por qué, es que todos los síntomas que yo leía los manifestaba, los somatizaba, o sea, claro, se manifestaban en mi cuerpo en cuestión de minutos, de horas y de un día para otro se cuenta también. Entonces fue ahí cuando me di cuenta, digo, después de una serie de síntomas que viví, toda la lista de síntomas casi creo que la cubrí, menos por ejemplo eso, lo de la falta de aire, casi no, más me sé todas las faltas, todos los síntomas que causa la ansiedad, me hice experta en eso y entonces fue ahí cuando dije, oye, a ver, si todo esto que me estoy causando yo con mi mente, con la preocupación que siento, con este miedo que siento, lo volteara positivo, ¿qué pasaría? Claro, porque tenías reacciones físicas y sentías los síntomas, pues en realidad. Entonces, sí. ¿Qué pasaría si lo hicieras de forma positiva? Exacto. El poder de nuestra mente. El poder de nuestra mente, totalmente. Entonces, bueno, para esto sí hubo varias situaciones, o sea, para que me entiendan, este proceso me duró un año. Ajá. Yo me metí a los foros de ansiedad y te metes y ves los casos de yo tengo 20 años con esto, nunca se va a quitar, yo tengo desde que nací con esto, yo llevo 10 años y así sucesivamente, o sea, siempre había como siempre había estas historias trágicas que leías, ¿no? Y pues siempre vamos a como resaltar un poquito más lo negativo. Lo negativo es lo que se te... Sí, entonces me estaba haciendo daño al estar buscando tanto, más por otro lado también me sirvió para entender todos los casos, los diferentes casos que hay de este pues, trastorno que se llama el trastorno de ansiedad generalizada. Y me metí a los foros, digo, veía esas historias y yo me decía a mí misma, pues yo no. Y aunque sea contracorriente, y aunque yo sea la del 0.09%, 0.99%, no sé. Lo voy a lograr. No me va a pasar a mí. O sea, a mí no me va a suceder. Y total, en ese inter, te digo que fue pues todo un año de estar así luchando contra la mente. Literalmente, siempre lo pongo así como, es el diablito y el angelito de las caricaturas. Así es la conciencia y el ego. Yo estaba en una lucha interna constante con mi mente, en donde tenía que estar convenciéndome a mí misma de que lo que estaba viviendo no era mi esencia, de que lo que estaba viviendo no era Pau. O sea, yo estaba viviendo una vida que no era mía y me tenía que convencer de eso constantemente, porque pues era una realidad lo que estaba viviendo. Traducimos como realidad todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos. Okay. Lo que ves, lo que tocas, lo que oyes, lo que sientes, ¿no? Entonces, ¿eso lo traduces como realidad? ¿Como tu realidad? Sí, o sea, todos los seres humanos, ¿no? Percibes. Exacto, es a través de estas percepciones, a través de los sentidos que vamos traduciendo esto como una realidad. Entonces, estamos acostumbrados, habituados a que todo lo que vemos y tocamos es nuestra realidad, ¿no? Entonces, como a mí se me manifestaban los síntomas en un plano muy físico, o sea, te estoy hablando que de repente yo sentía, o sea, se me venía la idea a la cabeza de que sí tengo cáncer de mama. Y al segundo me estaba tocando y sentía bolas, ¿no? Entonces, era tan físico y tan real, y muchas de las personas que han pasado por esto no me dejarán mentir, que dices, no puede ser que me digan que no tengo nada. Hasta quieres que te digan ya que tienes para saber qué atacar, ¿no? Entonces, bueno, en este año, te digo, me tocó experimentar de todo, todos los altibajos, casi todos los síntomas, comprendí muchos de los casos, empecé a empaparme de toda la información que pudiera de todo lo que se estaba viviendo en la ansiedad, qué tipos de ansiedad existen, cómo se manifiestan, por qué, las causas, etc. Y hubo momentos en donde de verdad sentí que toqué fondo ahí. O sea, sí hubo un momento de quiebre en donde dije, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto. Me rajo, o sea, ya. Y mi mamá me decía, mijita, es que
no te preocupes, no te vas a morir. Yo sí, le decía, y es lo peor que te pueden decir, ¿no? Así como que... Sí, o sea, yo le decía, mami, te lo juro que lo que quiero ya es morirme. O sea, yo ya no quiero estar sufriendo esto. Ya llegué a un punto en el que ya no me importaba morirme. O sea, ya lo que me importaba era no estar sufriendo. Creo que usamos la palabra depresión muy suelta, muy al ahí se va, porque cuando experimentas de verdad lo que es una depresión, dices, ay, güey, o sea, no te sé explicar, pero era una cosa impresionante de que yo siempre he sido una persona que le encanta estar afuera, y me encantaban las montañas, y me encantaba estar corriendo, lo que tú quieras, outdoors, completamente. Y cuando estaba en ese estado de ansiedad, aquí quiero hacer hincapié en esto. Cuando estamos en un trastorno de ansiedad es muy común, no siempre, no en todos los casos, más es muy común que entremos en un estado también depresivo. Como siempre les digo, la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Entonces cuando estás en un trastorno ansioso, generalmente pasa, como fue en mi caso, que estás totalmente que estás mucho en el futuro, preguntándote, oye, ¿qué va a pasar mañana? ¿Que si me muero al ratito? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Que si me desmayo enfrente de todo el mundo? ¿Quién me va a salvar? Bla, 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 bla. Entonces estás en constante futuro, ¿no? Pero al mismo tiempo también estás en el pasado porque estás añorando quién eras, porque estás añorando tu vida de antes y todo lo que hacías y lo que has tenido que dejar de hacer por este trastorno. Estás profundamente triste de que ya no puedes tener esa vida que tenías. Sí, entonces estás constantemente también en el pasado y por eso la depresión va mucho de la mano con la ansiedad. Ahora, también es obvio que entre la depresión porque sientes que te pierdes. Yo sentí que me perdí. O sea, yo no me reconocía, no sabía quién era, no sabía lo que estaba pensando, no sabía de dónde venía este parloteo constante negativo, porque es una cosa impresionante, Dani, de te vas a morir y al rato te vas a caer y te vas a romper un brazo y te va a salir una bola en la boob izquierda y constantemente es estar hablándote de una manera muy negativa. Muy negativa. Oye, Pau, y nosotros, por ejemplo, que no hemos pasado por esta situación, pero que como quiera sentimos cierto tipo o nivel de ansiedad, o sea, hay que parar y hay que hacer algo porque se puede desencadenar siempre en este nivel de trastorno ya grave en donde crees que vas a morir, en donde sientes una depresión. Yo creo porque que diario hay ansiedad. Sí, claro. La ansiedad está, de hecho todos experimentamos ansiedad en alguna vez en nuestra vida. De hecho es un mecanismo de defensa del cuerpo súper natural que si no la tuviéramos, entonces sí que estaríamos en problemas, ¿no? Aquí cuando se vuelve ya un trastorno de ansiedad que tiene que ser diagnosticado por algún psiquiatra, es cuando ya estás experimentando los ataques de pánico o de ansiedad constantemente. O sea, que ya es algo diario, que ya está interrumpiendo con tu vida habitual, que ya no puedes hacer las mismas actividades que hacías antes. Entonces ya se convierte en un trastorno y de esta manera ya puedes decir, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar estas ciertas medidas. Ahora, cuando experimentamos ansiedad así regular, que te sientes, no sé, de repente nerviosillo, cosas de esas, sí, acabas de mencionar algo bien importante, sí hay que ponerle atención a nuestras emociones todo el tiempo. Eso es estar en conciencia. Y al estar en conciencia, ¿qué pasa? Que nos hacemos responsables de lo que estamos sintiendo, no nada más pues así me sentí, de repente no sé qué siento y por eso me estoy deprimiendo. No. Cuando de verdad estás consciente de tus emociones y cuando de verdad estás cuestionándote constantemente, oye, ¿por qué me siento así? ¿De qué manera puedo sentirme mejor? Yo creo que esas son herramientas, son bases que permiten que no llegues a estos trastornos de los que estamos platicando. Sí, además es un trabajo constante todo el tiempo, porque más bien constante. Cuando de repente nos sentimos ya sea o deprimidos o ansiosos, pues a mí me dicen a veces, ay, tú porque es muy zen y haces meditación y todo, pero no, es un trabajo constante de decir, reconozco lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando para regresar a decir, quiero vivir el momento presente y no irme más allá porque mis pensamientos vuelan y me pueden llegar a hacer daño inclusive. Conciencia es darse cuenta. Siempre les digo, o sea, tú si quieres traducir la palabra conciencia, que a lo mejor ahorita está súper choteado, de que hay que estar en conciencia, es darse cuenta, es nada más darse cuenta de lo que estás sintiendo, darse cuenta de tu entorno, de lo que estás viviendo, de por qué quieres vivir o por qué no quieres vivir cierta situación. Entonces yo creo que es un factor sumamente importante el estar dándonos cuenta de nuestras emociones para no llegar
Y entonces, Pau, pues empezaste con este trabajo de meditación y pues saliste adelante. Y no nada más eso, sino que te ayudó muchísimo. Cada quien vive pues lo que tiene que vivir para, pues ahora sí que convertirte en la persona que eres hoy. Sí, claro, fue un proceso, te digo, ya después de todo eso que viví, todos los síntomas, te platicaba que llegó un punto en donde me sentí que me quebré, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Necesito que vayas a un psiquiatra. Por supuesto que yo en este ínter yo estaba trabajando mucho en a ver, ¿qué me está sucediendo? En cuestionarme, ¿por qué me siento así y así y así? Y empecé como a volver a esta parte espiritual, que la tenía rumbada, ¿no? Empolvada. Y creo que muchos se podrán identificar que cuando vivimos algo así es cuando, a ver, help out, ¿no? Malamente. Tenemos que cultivar eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí me preocupé demasiado, ya sentía que ya estaba en las últimas según yo, ahorita me río, pero en el momento no estuvo muy chido. Y empecé entonces como a hacer de esta parte espiritual más consciente, y en ese ínter mi mamá me dice, ¿sabes qué? Te veo muy mal, vamos al psiquiatra. Yo entré, Dani, al psiquiatra sí. O sea, yo no quería ir. Para mí el psiquiatra era de locos. ¿Y cómo iba a ser posible? Yo con medicamentos en mi vida me he tomado nada, ni te digo, ni para el dolor de cabeza. ¿En qué momento estoy yo aquí? ¿Por qué? Sí, o sea, ¿qué está pasando? Y de un día a otro, ¿no? Entonces, fue un proceso muy difícil. Más estuve en tratamiento psiquiátrico, o sea, con medicamentos. Estuve alrededor de 6 meses. Me dieron un antidepresivo y un ansiolítico. Ahora, aquí cabe recalcar que el medicamento, por algo existe, te ayuda para los síntomas. ¿Los síntomas de qué? ¿Sí? Es lo que tenemos que darnos cuenta. O sea, a ver, me está ayudando para unos síntomas de esto que no sé ni qué es, cómo se llama ni cómo se come, que ya me dijeron que se llama trastorno de ansiedad. ¿Qué es? O sea, ¿qué me está pasando, no? Entonces, los medicamentos tratan los síntomas. Y si tú nada más tratas los síntomas, estás tratando por encimita, ¿ok? Entonces, si tú no haces un trabajo de introspección, y ahorita les voy a platicar qué es introspección. Bueno, les digo de una vez, introspección es echarte un clavado hacia adentro, empezar a cuestionarte y empezar a trabajar con tus emociones. Eso es la introspección, ¿ok? Es inspeccionarte por dentro. Es como esta conexión contigo mismo. Entonces, si no hay un trabajo de introspección, no vas a llegar a la raíz del problema. ¿Y de qué te sirve estar tomando nada más los medicamentos para lo de arriba si no estás llegando a la raíz? Entonces, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Es algo que estoy haciendo yo, es algo que me está sucediendo, ¿por qué? Y lo tienes que descubrir. ¿Para qué? Sí, más que por qué, más que por qué es el para qué. ¿Por qué? Porque el por qué nos el por qué nos liga mucho al futuro. Perdóname, al pasado. O sea, el por qué es porque a mí, porque esto, si yo era súper buena persona, si yo era súper sana, si yo era súper X, ¿no? Ahí lo que nos inventemos. Y el para qué te ancla un poquito más al futuro en un sentido sano. O sea, es, ¿para qué me pasó esto? Para que yo logre esa trascendencia, para que yo logre a lo mejor comunicar, que ya es a lo que me dedico ahorita. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces te da como un sentido de lo que estás viviendo. Un poquito más la vista hacia el futuro. Que cuando estás sumergido o sumergida en un estado de depresión y ansiedad, es casi imposible ver al futuro. Sí. Porque estás constantemente... Es casi imposible ver al futuro en una manera positiva. ¿Sí? Estás viendo el futuro todo negativo. Me voy a morir y catástrofe y bla, bla, bla. Entonces, ayuda muchísimo la meditación y la introspección en este tipo de casos, porque te empiezas a cuestionar, como te decía ahorita, y empiezas a descubrir muchas cosas de ti que no tenías ni idea. Entonces empiezo con la meditación, empiezo a meditar como de 5 a 10 minutos diario, y luego lo hice 2 veces al día, y al principio te tengo que confesar que me costó muchísimo trabajo, porque además de que estaba todavía en el estado ansioso, pues no tenía ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces... Y a veces sientes que estás como que perdiendo el tiempo. Sí, o sea, lo que tengo que hacer, tengo mil pendientes, lo que siempre nos pasa, ¿no? Es muy común que pase. Entonces empiezo con la meditación a la par del tratamiento psiquiátrico, y empezó a surtir tanto efecto la meditación, Dani, que poco a poco fui bajando las medicinas. Ahora, no todos los casos necesitan intervención psiquiátrica.
Claro. O sea, no todos los casos necesitas irte a medicar con un psiquiatra. Hay casos en los que sí se requiere, eso ya lo determina tu doctor o depende de cada caso. En mi caso sí fue lo que a mí me funcionó y te digo, la meditación lo que me hizo a mí fue abrir los ojos completamente a un mundo muy diferente al que yo estaba viviendo. La meditación a mí me transformó la vida por completo porque fue de verdad conectar conmigo misma, de verdad encontrarme. Pensamos a veces que nos conocemos y que estamos siempre con nosotros y muchas veces nos vamos dejando a un ladito, ¿no? Exacto, por eso a mí se me hace bien importante ahorita esta cápsula aquí con Pau, porque realmente la meditación es tan importante en nuestras vidas también, como dices, para conocernos, pero también para llevar un camino, ¿verdad? Como que no ir nada más, pues, como con la corriente, sino, pues, hacia dónde voy, qué quiero, y pues irlo logrando también a través de ir trabajando tu mente. Sí, siento que la meditación es una herramienta que nos ayuda a encontrar el sentido de nuestra vida, en todos los aspectos. O sea, para mí lo fue, porque nunca me imaginé dedicarme a esto. Y te platico un poquito de cómo fue. En uno de esos momentos bajos, en donde te digo que ya me estaba rindiendo y sentía como que ya no tenía más que dar o que ofrecer y que recibir, fue cuando decía yo, por favor, rogaba, Dani. O sea, rogaba a Dios, universo, Ser Supremo, protégeme y por favor, si tú me sacas de esto, si me ayudas a salir adelante de esto, yo te prometo que voy a ayudarle a mucha gente que esté pasando por algo similar a salir de esto también. Entonces ahí fue cuando me hizo el clic de esta es mi misión, este es mi para qué, totalmente. Y conecté con eso profundamente y de verdad fue mágico. O sea, fueron pasando los días con todo el trabajo que se hizo, por supuesto, y con mágico me refiero a que estaba impresionantemente claro el mensaje, ¿no? Obviamente no es magia de un día para otro se me quitó todo, para nada. Fue un proceso con la meditación, con toda esta parte de la introspección en donde de verdad me clavé. Te digo que soy bien clavada, entonces hice de mi vida mi mayor proyecto. Dije, yo tengo que sacar esto adelante y yo no voy a pasar de un año. Y así fue como se fueron dando las cosas. Después empecé a dar meditaciones. Todavía tenía un poquito de ansiedad, así de que de repente me daban un ataquillo o algo. Pasó mi boda, súper bien todo, me fue súper bien. En la luna de miel sí de repente me dieron ahí unos 2 ataques, más ya sabía yo que iba de salida. Y quiero hacer hincapié en esto también. Cuando empiezas a ponerte al servicio de otras personas, es impresionante la cantidad de bendiciones que te trae a tu vida eso. Cuando lo haces de verdad de corazón, no por recibir, sino porque de verdad te nace. Cuando yo empecé, o sea, como yo pasé por todo este proceso, entendía completamente todo lo que pasa una persona con un trastorno de ansiedad. Con la depresión no tanto porque fue como más side effect, ¿no? Más con la ansiedad sí, me sé todo el contexto, ya me lo sé del derecho y al revés, ¿no? Entonces, empiezo a ayudar a personas con este trastorno, también con algo de depresión, empiezo a dar las meditaciones y me conecté con mi misión de vida bien cañón, bien cañón. Pau, platícame de lo de la meditación creativa. Para mí, cuando hago meditación creativa y realmente lo trabajo día con día, de repente digo, wow, es como, yo le llamo como magia. Sí. Entonces, está bien padre y sé que tú eres súper clavada con esto de la meditación creativa, y platícanos cómo es y qué podemos lograr. La meditación creativa, o en otras palabras también visualización creativa, es una técnica en donde usamos nuestra imaginación para crear como estas imágenes visuales en donde podemos conectarnos con lo que queremos lograr. A mí me encanta esta técnica porque, te soy sincera, siempre he sido muy ambiciosa en ese aspecto del logro de metas, de lograr todo lo que me propongo. Entonces, para mí las visualizaciones siempre han sido un factor bien cañón en mi vida. A lo mejor sin saber que era como un tipo de meditación, ¿no? Antes. Entonces, ya cuando pasó esto que te platicaba ahorita, empiezo a hacer las visualizaciones, conecto con esta parte que te decía hace rato de, a ver, ¿qué pasaría si todo esto que me estoy imaginando, todo este miedo que siento, lo convierto a positivo? Recordemos siempre que el miedo es la fe en negativo. Entonces, el mismo poder que tiene la fe es el mismo poder que tiene el miedo hacia lo negativo. Entonces, a partir de esto fue que yo empecé a hacer ese cambio, y fue un proceso difícil porque era pues constantemente lo negativo a cambiar, batearlo. Yo me imaginaba un bat así en mi cabeza y batear los pensamientos negativos
y empezar a sustituirlos con pensamientos positivos. Es como ir haciendo este ejercicio y te vas acostumbrando y va siendo como ya cada vez más normal en tu día a día, pero los pensamientos negativos o autodestructivos llegan. Sí, y seguirán llegando. Sí. Hay que identificar y decir, bueno, no, escojo mejor este pensamiento en vez de este, ¿verdad? Y eso que estás mencionando, Dani, tiene un nombre, se llama entrenamiento mental. O sea, no es tanto de que te acostumbres, sino que más bien estás entrenando a tu cerebro a pensar de cierta manera. Estamos habituados a pensar en negativo, entonces hay que entrenar al cerebro a pensar en positivo. Es un trabajo constante, nunca se acaba, es de todos los días, constantemente hay que estarnos recordando de que, hey, ¿para qué piensas así en negativo? Mejor vete por este lado, ¿no? Entonces empiezo a hacer eso y a la par empiezo a meter visualizaciones. En ese momento, ahorita siento que ha habido más apertura en estos temas, en ese momento yo no encontraba muchas visualizaciones guiadas que dieran con el clavo. Entonces debe de haber muchísimas, más no encontré una yo, y lo que empecé a hacer es que yo me grababa guiando una meditación que yo pensaba que me iba, o más bien que me sirviera a mí en el proceso que yo estaba viviendo. Esto es una cuestión también más personal cuando es una visualización, o sea, porque ¿cómo? A lo mejor yo quiero lograr ciertos objetivos, y pues tengo que visualizarme yo en esa situación, en qué está pasando. Ya te entendí, o sea, que lo hagas como más personalizado. ¿Más personalizado? Puede ser que sí, hay muchas meditaciones que están como específicamente con un objetivo. De hecho, en el podcast, voy a hacer aquí un anuncio, en mi podcast Mind Boss, ahí pueden encontrar en varios de los episodios, en paréntesis les pongo meditación, son meditaciones guiadas que tienen un objetivo específico. Todas son visualización creativa, que es mi mero mole. Y por ejemplo, haz de cuenta, pongo meditación para el miedo, meditación para elevar frecuencia, meditación para el amor, meditación para la abundancia, cosas esas, ¿no? Entonces, que son más generales, esas te pueden servir. De otra manera, puedes acudir a personas que den este tipo de sesiones personales o vía Skype o vía online, y te pueden dar una sesión personal. Yo en mi caso hago eso, entonces me platican su historia, me platican lo que estén viviendo y en base a eso se arma una meditación personalizada. Entonces yo me grababa a mí y me escuchaba yo y empecé a hacer el hábito de la meditación, como te digo, empecé con 5 a 10 minutos y luego le fui elevando el tiempo. Yo recomiendo que si son principiantes y quieren empezar con este hábito de la meditación, lo hagan aunque sea 1 minuto diario, que sea algo que puedas lograr, porque cuando vas logrando metas cortitas, sientes esa motivación, ¿no? Entonces, aunque sea 1 minuto al comenzar y luego le van elevando el tiempo y les va a cambiar la vida. De verdad que es un hábito impresionante. A mí, en todos los sentidos, los beneficios son y eso que nos está diciendo, Pau, 1 minuto, empezar con 1 minuto para motivarte, para ir comenzando, para ir continuando con más tiempo y dedicándole tiempo, pues dedicándote tiempo a ti mismo. Entonces, pues es una práctica que te cambia la vida. Sí, y la verdad es que, como te decía ahorita, los beneficios son interminables. Pueden meterse a Google beneficios de meditación y te salen miles y miles de beneficios. Se han comprobado muchas veces se han comprobado en estudios que se han realizado que estos beneficios literalmente sí están sucediendo. O sea, no es nada más que te lo imagines. Literalmente en el cerebro hay cambios en la materia gris del cerebro. Estás mucho más enfocado, mucho más de buen humor, no estás tan irritable, o sea, ya las cosas que normalmente te irritaban, ya no tanto. Puedes autosanar. Las visualizaciones son precisamente para lograr esos objetivos específicos, entonces se puede usar hasta para sanar dolencias físicas, para atraer abundancia, para atraer un trabajo, para lograr a lo mejor un viaje, lo que sea que se te ocurra. Con la meditación, la visualización lo puedes lograr. Entonces imagínense la herramientota que se están llevando, ¿no? Muy bien, pues vamos a terminar, Pau, te agradecemos mucho, pero queremos que nos compartas 3 hábitos en tu día a día que te han ayudado a transformarte para ser mejor persona, para ser tu mejor versión. Sí. Compártenos qué haces en tu día a día, además de tus meditaciones. Fíjate que 3 hábitos que he integrado a lo largo de mi vida y que yo he visto los beneficios cañón. Primero que nada es levantarte temprano. Ya decidirán ustedes la hora, yo me levanto a las 5 de la mañana, trato de levantarme todos los días a las 5 de la mañana, el ejercicio diario y por supuesto la meditación. Esos son mis 3 hábitos que creo que me han servido mucho a encontrarme, a reconectarme y a elevar mi frecuencia. Me gusta mucho preguntar esto para que vayan viendo cómo pues hay un
común denominador en muchos de los hábitos, en personas que están pues felices y obviamente en constante mejora, ¿verdad? Pero pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, Pau. Mil thank yous por venir. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Y pues ahora sí que a meditar. Claro que sí. Menciona tus redes y sobre todo tu podcast que está buenísimo. Muchas gracias, Ani. Mis redes me pueden encontrar en Instagram como @pauarroyomx. En Facebook estoy Pau Arroyo Introspección. Y mi podcast se llama Mind Boss, lo pueden encontrar en Spotify y Apple Podcasts. Ahí estoy a sus órdenes. Recomendadísimo. Gracias. Gracias. Los invito a mi canal de YouTube, que ahora vamos a estar teniendo cada semana una nueva entrevista, siempre con los mejores y últimos temas para ustedes, que son algo relacionado con salud, con bienestar, con crecimiento personal, con cómo estar más felices y sentirnos mejor con nosotros mismos para tener una vida más plena. Acuérdense de compartir estos videos para que todos a su alrededor puedan estar mucho mejor. Y no se olviden de comentar en los videos qué temas les interesan y qué quieren que platiquemos, porque esto acuérdense que es para ustedes.